Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Estamos junto a ustedes en Enlace USACH, como siempre por la 94.5 en FM. También nos encuentran en el canal 50.2 de televisión digital en la región metropolitana y además en diariousach.cl en nuestra señal online. ¿Preparados para una entrevista? Vamos a entrar de lleno ya en algo que estuvimos enunciando recién, que tiene que ver con esta recepción ya en las comunas de fondos provenientes de la ley de royalty. De hecho, este viernes ya se comenzaron a transferir estos 93.646 millones de pesos a municipios de todo el país gracias a lo que son estos fondos puente de la ley de royalty. Importante señalar que estos recursos se crean en la tramitación de la ley para adelantar la mitad de los recursos a los municipios antes que comience la recaudación por el impuesto minero en 2025, que quedó determinado en la ley de presupuestos 2024. Por ello, el próximo año deberían llegar el doble de recursos. Frente a ello, vienen preguntas importantes: ¿cuál va a ser el impacto de estos recursos en las arcas municipales? Y lo otro, cómo ir garantizando el buen uso de estos recursos. Es parte de lo que queremos empezar a conversar de inmediato con el académico FAE USACH, magíster en política y gobierno, Reinaldo Olivarí, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú, Rodrigo? Gusto saludarte y un saludo también a los auditores. Gracias a usted, profesor. Bueno, importante para comenzar ir definiendo, antes que todo, el tema de los recursos y cómo se va a ir repartiendo. De estos 93 y fracciones millones, miles de millones de pesos, 93.646 millones de pesos para ser precisos, 70.755 van a ir a 300 comunas que van a recibir el Fondo de Equidad Territorial, que tiene como objetivo acortar brechas presupuestarias. ¿Cuánto debiera colaborar en la equidad territorial este proceso? Porque se trata de recursos que además vienen, como decíamos, a zanjar esas brechas que nos encontrábamos en distintos lugares del país, en diferentes regiones, y donde había comunas que de verdad tenían que extremar el uso de los recursos. ¿Cuánto puede aportar esto en el mediano o largo plazo, profesor, en lo que es la tan querida y necesaria equidad territorial? Bueno, efectivamente la palabra o la frase lo señala, digamos, la necesidad de disminuir brechas en función de la equidad territorial es fundamental. Ahora, efectivamente, 300 comunas vulnerables. Ojo, son 345 las comunas, sí, los municipios que tenemos en Chile. Por lo tanto, es la gran mayoría de los municipios aquellos que van a obtener una determinada cantidad de recursos, que no es igual en todos los casos, pero que evidentemente van a poder ser usados y utilizados en temas fundamentalmente de inversión. Hay un solo elemento de previsión, que es el tema del uso de estos recursos para el pago de deudas municipales. Por lo tanto, es importante considerar que la inversión, especialmente la inversión territorial o la inversión social, van a ser elementos esenciales, porque los municipios hasta el día de hoy deben compensar sus inequidades a partir de los recursos que envía el Estado central, por cierto, y por supuesto también los recursos que son derivados del Fondo de Desarrollo Regional, que por lo demás también hasta el día de hoy eran solo de origen central. Por lo tanto, yo a estas 300 municipalidades que van a tener, digamos, un importante avance desde el punto de vista de equidad territorial, y de equidad tributaria, si se quiere, desde el punto de vista de la forma del uso, también hay que agregar el hecho de que hay una cantidad de recursos que se van a empezar a transferir también a los gobiernos regionales. Exacto. ¿Bien? Por lo tanto, por primera vez los gobiernos regionales van a poder obtener una parte de un tributo. Hasta el momento los gobiernos regionales no disponían de tributación o de un impuesto que les permitiera aumentar sus arcas también regionales. Oiga, profesor, pensando en esos dos factores que recién establecía, los recursos que van a llegar a estas comunas vulnerables, pero además el aporte que va a haber a los gobiernos regionales, me da la impresión de que esta es una inyección para la regionalización no menor. Muchas veces se habla de que el tema de recursos es uno de los talones de Aquiles a la hora de pensar en que este proceso se desarrolla en forma más decidida. Obviamente hay otros temas de corte administrativo que están pendientes, el traspaso de ciertas atribuciones, pero el tema económico y contar con este tipo de posibilidades me da la impresión de que se puede dar un paso importante. Bueno, tan importante como que en comunas que son muy pequeñas, por ejemplo, Quinta de Tilcoco, 159 millones, Copquecura 986 millones de pesos, para que son bastante pequeños. Eso es una inyección enorme
¿Ya? Lo mismo en el caso, por ejemplo, de la comuna más grande de Chile, que es Puente Alto, que son 3.200 millones de pesos, que llegan a hacer efectiva, digamos, esta necesidad de equilibrio, digamos, desde el punto de vista de la distribución de recursos. Por lo tanto, descentralización efectivamente, o sea, colabora en los procesos de descentralización y viene dándose como una aspiración y una necesidad de muchos años. Sí. Esto parte hace muchos años como una necesidad y como proyectos que se presentaron en diversas instancias. De hecho, solo mencionar que el 2014 en la Comisión Presidencial de Descentralización se planteó en uno de sus capítulos este tema que está relacionado con el impuesto minero y por lo tanto estaba dentro de las recomendaciones que la Comisión Presidencial establece. En consecuencia, es justamente un elemento que permite una mayor descentralización desde el punto de vista fiscal, que es uno de los aspectos de la descentralización que justamente nunca había estado muy desarrollado en el caso de la descentralización chilena como proceso. Profesor, quedémonos también con otra parte de este monto. Se trata de 22.891 millones que van a ir a comunas que reciben el Fondo de Comunas Mineras, destinado a compensar externalidades de la actividad en los territorios. Basta con esto porque además muchos dirán, bien, llegan estos recursos que llegan a compensar estas externalidades, pero muchos dirán, lo ideal sería que estas externalidades además fueran mínimas, que estuvieran muy de la mano con la agenda medioambiental. ¿Qué riesgos hay ahí también? Me da la impresión de que es importante ir esclareciendo aquello. Bueno, hay 43 comunas mineras en Chile que corresponden a un grupo de regiones en las que se desarrolla esta actividad de manera más amplia, ¿cierto? Y en ella evidentemente hay una serie de externalidades muy negativas, especialmente las que tienen relación con los impactos que el yacimiento o los yacimientos tienen en las comunidades y en sus alrededores, y también los relaves, por ejemplo, que son situaciones que han por años impactado la actividad medioambiental. Las refinerías, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, toda dotación de legislación que permita, por una parte, ¿cierto?, la captación de recursos vía impuestos, tiene que tener un destino específicamente muy regulado respecto de la función que se va a acometer con esos recursos. De hecho, será el propio Congreso Nacional el que vaya a tener un rol tremendamente importante en términos de fiscalización a través de la Cámara de Diputados para efectos de digamos, el destino de estos recursos. Pero tal como señalas tú, hay ahí también una carencia que se advierte respecto de la legislación medioambiental, que en general siempre está muy restringida, ¿ya? Dado que también los poderes fácticos, digamos, económicos, siempre apuntan, digamos, a tratar de disminuir los efectos del control ambiental, especialmente en lo que se refiere, ¿cierto?, a este tipo de actividades y otras también. En consecuencia, aquí, naturalmente, este proceso de carácter tributario y posteriormente de inversión a nivel de cada una de las comunas va a requerir, por una parte, control, pero también va a requerir de una importante cantidad de elementos de legislación medioambiental. Ahí el rol del Ministerio del Medio Ambiente y también el rol medioambiental que tienen que jugar las regiones va a ser fundamental, porque se está hablando de, para estas 43 comunas se habla de las regiones mineras, y en consecuencia de esos gobiernos regionales también van a tener que asumir un rol importante en ese aspecto. ¿Y están los contrapesos ahí, profesor? Ahí viene también la gran pregunta. Yo creo que no todavía, me da la impresión que no. O sea, en este minuto hay un esfuerzo enorme desde el punto de vista fiscal, ¿cierto?, tributario, y que creo que se logró a través de un consenso importante. Ahí hay un acuerdo político detrás de todo esto importante. Por lo tanto, ahora el segundo paso, estamos hablando de procesos probablemente de mediano plazo e incluso en algunos casos de largo plazo, será ir desarrollando equilibrios en el ámbito medioambiental, porque me da la impresión que en este minuto no está eso todavía resuelto ni discutido de manera profunda como para poder lograr ese tipo de equilibrio. Sí, y particularmente para que no se vaya a entender de que la entrega de estos recursos es efectivamente una suerte de incentivo perverso para desarrollar cualquier tipo de labor extractiva. No, por cierto, porque además está también el hecho de que, bueno, los sistemas públicos y particularmente los municipios pueden ser permeables a aquello. Entonces, desde ese punto de vista, el control
fiscal que se debe hacer de esto, el control estatal Ujú. y el control social, por cierto, es fundamental para estos efectos. Hay un rol que cumplir. De hecho, esta ley se produce a partir no solamente de un análisis que hace el Estado Ujú. a través de todas sus instancias, sino que también hay participación de diversos entes de la sociedad civil, de la sociedad comunitaria, del mundo empresarial. En consecuencia, aquí debe haber, digamos, un seguimiento fundamental respecto de esto. Quería recordarles que estamos conversando con Reinaldo Olivarí, académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, magíster en en política y gobierno, para hablar de estos recursos que van a llegar a partir de la ley de royalty a comunas vulnerables y mineras de nuestro país. Y algo lo comentaba, profesor, se trata de estos fondos de libre disposición. Hacía también usted mención de que la única excepción es el pago de deuda municipal en cuanto a la utilización de estos recursos. El presidente durante la semana pasada apuntó a seguir avanzando y profundizando las herramientas de control en el Estado para garantizar la probidad. Dijo que hay que relevar la presentación de la ley de integridad municipal. Vamos a ser firmes ante todo hecho de corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a permitir que unos pocos saquen provecho de los recursos que son de todos. Están bien también, o más que nada, están bien pensados estos instrumentos de control, profesor, a la hora de revisar obviamente las implicancias que puede tener un mal uso de estos recursos y a la luz, además de lo que ha estado en la agenda pública en estos últimos meses, donde se ha puesto un poquito en cuestión la utilización de estos fondos. No, sin duda, porque estamos ante un proceso también político en donde hay rasgos de descomposición en algunas unidades municipales a partir tanto de sus propios alcaldes o alcaldesas y también, por supuesto, de funcionarios y funcionarias que han incurrido en diversos actos de corrupción. Eso está en la noticia y Ujú. conocemos muchos de estos casos. Por lo tanto, todo proceso como lo que anunció el presidente Boric el lunes pasado está dotado fundamentalmente de requisitos que deban incurrir en el desarrollo de controles fundamentales. Creo que en este momento la discusión debe concentrarse justamente en cómo estas herramientas que han sido propuestas por el gobierno puedan irse mejorando y construyendo en función de dichos controles respecto de los municipios, porque justamente estos incentivos perversos o la libre disposición como concepto general puede ser un elemento bastante complejo en manos de autoridades que no tengan interés, digamos, en desarrollar justamente acciones de beneficio social, sino que más bien de tipo personal, como ha ocurrido. ¿Ya? Ujú. De tal manera que es necesario que toda la dotación de este tipo de institucionalidad que se está desarrollando y al mismo tiempo de herramientas Sí. estatales de control deben ser analizadas en profundidad, por una parte, y evidentemente revisadas de manera incremental desde el punto de vista de cómo los mecanismos de control puedan irse desarrollando. Creo que en ese rol va a jugar una función muy importante la Contraloría, que también está en un proceso importante de Sí. descentralización en el ámbito del control municipal. Y por lo tanto allí creo que va a haber un elemento esencial para poder desarrollar aún más. Finalmente, profesor, para ir cerrando esta conversación, me quiero quedar también en lo más propositivo, también en esta misma línea. Nos encontramos con este elemento que tiene que ver con ley de royalty, de cómo también desde el aspecto minero se beneficia no solamente a las comunas que sufren las externalidades, sino que además se entrega a las comunas vulnerables elementos económicos para poder tener en su posición recursos para la ciudadanía. ¿Por dónde o por qué camino se puede seguir explorando este tipo de soluciones para las comunas más vulnerables? No sé si pensando en otro tipo de actividad económica, en fin, de repente sabemos que hay cierta reticencia con los temas de la salmonicultura, por citar un caso donde también se producen externalidades en el ambiente. ¿Por dónde se podría también ir explorando nuevas posibilidades? Bueno, cada región, y esto un poco dentro del ámbito de la teoría de la regionalización, cada Ujú. región debe justamente desarrollarse en función
sus propias potencialidades, primero que nada, ¿cierto? Y en ese sentido, aquí en esta ley de royalty estamos hablando de un número específico de regiones, que son las llamadas regiones mineras. En efecto, tal como tú señalas, el desarrollo de la regionalización y por ende de la descentralización, y incluso por consecuencia de las autonomías que permitan, digamos, mayor desarrollo, debe apuntar a la construcción de horizontes de desarrollo en función de las actividades económicas de cada región, que son características justamente de estas o de las mismas, ¿ya? De tal manera que el estudio del desarrollo de cada una de estas áreas debería incluir necesariamente las actividades económicas más tradicionales, ¿ya? Nosotros somos un país necesariamente de producción de materias primas, por lo tanto, en cada una de estas actividades, ¿cierto?, que se desarrollan en las distintas regiones del país, debería incorporarse un modelo tributario que permita que los impactos negativos pudieran ir siendo desarrollados. Eso por una parte. Pero no es solamente el modelo tributario el que nosotros debemos mejorar, sino que también la capacidad que tenemos dentro de las regiones y dentro de las comunas de poder hacer desarrollo a partir de la administración de esos recursos. Por eso que el ejemplo de esta ley de royalty que permite bajar recursos desde el punto de vista del gasto público a través de estos gobiernos que son subnacionales es esencial, es fundamental, porque la característica, y solamente quiero hacer un ejemplo de análisis comparado, la característica de los países más desarrollados es que justamente tienen un régimen tributario que permite que un porcentaje importante de recursos se capten a través de las regiones o a través de las comunas, y por otro lado tienen un régimen de gasto público que es mucho más grande que el que tenemos en Chile o en América Latina, que no supera el 13% del gasto público se gasta a través de gobiernos subnacionales. Debemos aumentar aquello para efectos de poder tener, cierto, potencialmente una puerta más abierta hacia el desarrollo, ya es un desarrollo más equilibrado. Bueno, profesor, un tema muy importante que ya lo decíamos, la semana pasada ya se empezó a hacer realidad con la entrega de estos recursos a las distintas comunas. No me queda más que agradecerle por esta conversación, por obviamente entregarnos ese prisma respecto a las implicancias que tiene desde la perspectiva descentralizadora y además los nuevos desafíos que se abren en otro tipo de industrias que se desarrollan a lo largo del país. Que esté muy bien, muy buena semana, profesor. Igual para ti, Rodrigo, para todos los auditores y auditoras. Muchas gracias, que estés muy bien. Igual, un abrazo. Chao, chao.